Hola, hola, estoy súper contenta porque hoy estoy con una gran amiga, Fabiola Zárraga. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias. Bueno, pues ella es psicóloga por la UNAM y en tu primera tesis de licenciatura ganaste por la Cátedra de Trata de Personas pues el reconocimiento a tu tesis. Así es. Háblanos un poquito de qué se trató. Pues fue una tesis bastante trabajada y bastante pensada muchos años. Recibí la supervisión de gente muy preparada que me ayudó, que me guió, y se me ocurrió como plantear qué pasaba con las víctimas que sufrían trata de personas y cuáles eran los síntomas o los cuadros psicopatológicos que se derivaban a partir del delito. Entonces, eso me puse como a investigar y a indagar. Pues justo esta parte de su trabajo es la que me ha llamado la atención y por eso es que la invité, no podía quedarme sin la presencia de Fabi. Justo has trabajado con población a la que se le vulneran constantemente sus derechos por su contexto, ¿no? En situación de vulnerabilidad, como en Casa de las Mercedes o en la institución abierta Casa de Medio Camino y Refugio de FEBIMTRA. Así es. Actualmente su labor e interés la ha llevado a trabajar como tutora para estudiantes que cursan el nivel medio superior. Bienvenida, querida Fabi, gracias Muchas gracias, es un placer. por venir. Y pues bueno, la verdad es que me gustó, como les comentaba, para este tema, ¿qué pasa con las víctimas? Has obviamente trabajado con esta población desde diferentes perspectivas y con diferentes vulneraciones de derechos, ¿no? Así es. Pero si nos centramos un poquito en las víctimas de trata y que nos pudieras como aclarar qué es o quién es una víctima de trata. Una víctima de trata puede ser cualquier persona, hombre, mujer, niño, que sufre la captación, el enganche, la acogida o la recepción para ser amedrentado mediante el uso de la fuerza, la amenaza, la violencia física, sexual, psicológica, con fines de explotación, ya sea extracción de órganos, esclavitud, trata sexual, trata laboral, ese es el fin. Yo hace mucho, Fabi, ahora que lo tocas, leía como artículos y estaba como, según yo, un poco documentado incluso como por personas pues profesionalizadas o especializadas en estos temas como médicos, que decían que esto del robo de órganos era un tanto mito. Entonces yo me quedé con eso, porque según, pues como para robarte los órganos, se tienen que hacer pruebas previas de compatibilidad, etcétera. Y entonces otra persona, y que según esto salía carísimo, ¿no? Y alguna persona me decía, ¿y como por qué crees que estas mafias no tendrían estos equipos sofisticadísimos y carísimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo empecé a dudar, pero sí es una práctica que se ve, sí es una práctica que se sigue dando. En el momento en que yo empecé a hacer la tesis, pregunté a personas que están como muy involucradas en el tema y me comentaron que sí, en efecto existe, pero había muy pocos casos, ¿no? O sea, en ese tiempo habían detectado un caso de un chico en Baja California, ¿no? Que había sufrido como este tipo, ¿no? de trata, pero era un caso como, ¿no? muy apartado, ¿no? Sí, tiene que ver con que para que se dé la extracción de órganos, un cuerpo médico, ¿no? Que se preste a este tipo de prácticas, porque sí es mucho dinero y pero sí existe la demanda, ¿no? O sea, tampoco hay que descuidar que existe la demanda de este tipo de, pues sí, de servicios, ¿no? Ok, entonces no hay que descartar, pero sí existe. Así es. Pero la práctica como mayor de trata, ¿cuál dirías que es o cuál es el fin? En México, la mayor parte se ha detectado la trata sexual, ¿no? Después la trata laboral,
Y sí, creo que identificamos la trata sexual como primordial en México. Y entonces, si pudiéramos hablar de un género que se vea más vulnerado por la situación de trata, dirías que Las mujeres, ¿no? El sexo femenino, ¿no? Sí. Serían las mujeres, niñas y mujeres serían como las más vulneradas. Y la situación de género, ¿no? Que tiene que ver con que son mujeres, que son cosificadas, ¿no? Que tienen un bajo nivel educativo, ¿no? Pobreza, viven en condiciones extremas de pobreza. En particular yo creo que señalaría como esas características, ¿no? Porque son como las más captadas, las más enganchadas. Uh-huh. Fabi, ¿la trata se puede considerar como la esclavitud moderna? Fíjate que en ese sentido, pues se puede meter uno en un embrollo muy grande, porque hay quienes, ¿no? Argumentan que sí se asimila como a una esclavitud, y hay quienes comentan que no se parece a la esclavitud que se perpetuaba hace, no sé, la colonización, ¿no? Cuando llegaron los españoles, ¿no? Que no se asemeja. Sin embargo, bueno, hay situaciones que sí se asimilan, ¿no? Personas encerradas mucho tiempo, ¿no? Bajo un cuarto, no sé si recuerdas este caso de la chica que trabajaba en una tintorería, Ok, ¿no? sí. Que se parecía mucho, ¿no? Como que la tenían encadenada incluso. Uh-huh, así es, ¿no? Ese caso, por ejemplo, sí nos parece atroz y se asemeja muchísimo a la esclavitud, ¿no? Y que en algún momento pensaría que es inimaginable, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, se vive la trata porque sabemos que las mujeres desaparecen, se vive la trata porque tenemos una cultura de la sexualización, de la cosificación y del uso de los cuerpos, del consumo de los cuerpos de las mujeres muy interiorizado. Y no te imaginas que a lo mejor tienen a una persona encadenada planchando, sí. ¿no? Todo el tiempo, todo el día, a todas horas, ¿no? No te imaginas, o sea, como que ubica cierto tipo de esclavitud o de trata, pero no te imaginas que sigue existiendo como hace 500 años, ¿no? Sí. Y sigue existiendo. Sí, sigue existiendo, ¿no? Indudablemente. Y bueno, pues sabemos que las consecuencias son también fatales, ¿no? De haber pasado por una situación, las sobrevivientes, ¿no? De una situación tan atroz. Uh-huh. Fabi, ¿se puede prevenir, se puede evitar ser víctima de trata? Yo creo que sí, creo que la educación, ¿no? La familia es una parte muy importante. Las características que se han detectado en algunas víctimas es que, bueno, son de bajo nivel educativo y viven en condiciones de pobreza extrema, además de, bueno, sufrir algún tipo de violencia, ya sea intrafamiliar, ¿no? Eso quiere también decir que la familia, pues, no se está enraizando el vínculo, ¿no? Haciendo los lazos pertinentes en donde una persona se pueda desarrollar, ¿no? Entonces, sí creo que se puede prevenir a través de la educación, a través del calor familiar o de los valores familiares, y socialmente también podemos hacer mucho, ¿no? Pero además también por la parte de los que se convierten en victimarios se puede prevenir, ¿no? También con educación, claro, forjando sí. valores en esa familia, enseñándoles que, bueno, enganchar a las personas con fines bueno, de ninguna forma está bien, pero mucho menos con la intención de lucrar con sus cuerpos, de volverlos de alguna forma, pues, esclavos o esclavas, ¿no? Es que para ningún lado es un trabajo, ¿no? O sea, ni para quien perpetúa el delito, no es un trabajo, ¿no? Es lucrar, es explotación, ¿no? Y creo que esa parte también se debe de exponer, ¿no? Se debe de visibilizar y decir, esto no está adecuado porque estás vulnerando, ¿no? Derechos, estás aplastando la dignidad de otra persona. ¿Dirías que está un poco invisibilizado el tema en México, que es un poco tabú, o ya hay más mecanismos? Ha avanzado, creo que sí ha avanzado. Del 2000, que fue cuando inició, se dio a conocer el protocolo de Palermo y donde se definió a la trata de personas como tal, ha habido avances.
muy lentos y muy pocos también. Creo que también una de las grandes dificultades siempre es que los programas se comienzan y luego ya nunca se terminan, ¿no? Y digo, tú sabes muy Sí. bien ese tipo de situaciones en donde a lo mejor puede haber un programa para educar a jóvenes, ¿no? Y que tengan un trabajo digno, ¿no? Pero finalmente se pierde, ¿no? Y entonces otra vez vuelve como la comunidad a envolver a estos jóvenes, ¿no? Con este tipo de actividades, ¿no? Y digo, de una parte y de la otra, ¿no? Y justo tú has trabajado con estas personas que han sido víctimas de trata. Así es. Uh-huh. ¿Cuál es como la experiencia más fuerte que te haya tocado o la más bonita? Las satisfacciones son muchas, ¿no? Siempre es como muy grato, ¿no? El trabajo terapéutico que haces con las personas. Me ha tocado situaciones en donde yo creo que el reintegrarse nuevamente en la sociedad es muy complicado por la situación de trastornos mentales, me parece como muy complicado, ¿no? Que una persona ya con secuelas muy graves psicológicas pueda regresar a la sociedad, sobre todo por la parte familiar, no hay como mucho apoyo, ¿no? La parte social, seguimos estigmatizando a las personas con discapacidades psicosociales, ¿no? Y entonces regresar como a las comunidades, a estas personas, es muy difícil y es muy doloroso verlas como dejadas a su suerte, ¿no? Oye, cuando me dices que no hay apoyo de la familia hacia las víctimas que fueron pues víctimas de trata, ¿dirías que también hay secuelas? Es que de pronto si tenemos invisibilizada a la víctima en sí o a la víctima directa, pues a la familia también se le tiene pues Sí, invisibilizada, ¿no? claro. También Ujú. son víctimas que de Claro, pronto dirías que se sienten avergonzadas, sí. que son temas como que no se hablan o que, ¿qué has visto? Sí, por supuesto, las víctimas tienen una dificultad para regresar a sus casas, ¿no? A su familia. Primero porque este tipo de actividades, ¿no? Ya sea, si es una trata laboral, ven como una necesidad que la familia tenga que hacer, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de los jornaleros, ¿no? La pizca, La ¿no? pizca. En donde es una actividad que se paga muy poco Mm, y que sí sufre condiciones extremas de sí. explotación laboral, ¿no? Entonces, eso lo ven como una necesidad primaria, ni siquiera estamos hablando que ellos lo vayan a ver como una explotación sexual o una explotación laboral, Ajá. ¿no? Sino como tenemos que tener dinero porque tenemos que comer, ¿no? O sea, para ellos es trabajo. Es trabajo, ¿no? No existe como esta parte de trabajo digno, ¿no? Porque hay que cubrir necesidades, ¿no? Y pues lo ven como el de, pues te tienes que salir a trabajar, acepta el trabajo, ¿no? Y en el caso de las víctimas de trata sexual, ven como estas actividades, como que las víctimas salieron por su propio deseo, por su propio anhelo y que les gusta estar inmersas como estas actividades, ¿no? Entonces, cuando regresa, pues la ven como que si le gustó la actividad, si le gustó estar en un bar, le gustó estar explotada en un hotel, entonces pues no es digna de regresar a nuestra casa, ¿no? Como esta parte, como decíamos, ¿no? Como la sexualidad se vuelve muy expuesta, ¿no? Y muy, llena de prejuicios, de Ujú. estigmas, ¿no? Y si las mujeres en una situación, digamos, normal, entre comillas, sufrimos este tipo de violencia, de estigmatización, de prejuicios, imagínate una persona que ha sido víctima de trata sexual. O sea que de inicio esta es una limitante para reinsertarte socialmente. O sea, Sí, incluso no te sí. puedes ni reinsertar en la misma familia, Así ¿no? es limitante, ¿no? Y aunado a esto, también llegan a sus comunidades y en la misma colonia empiezan a cuchichear, ¿no? A murmurar sobre ella y empiezan a decir lo mismo, a replicar lo mismo que la familia, ¿no? Estuvo en un bar o estuvo en un prostíbulo o estuvo en un lugar como estos porque ella quiso, porque ella se lo buscó, Porque ¿no? le gustaba la Porque le vida gustaba. fácil. Así es. Entonces, a ver, las satisfacciones son que has visto avances, que se ha logrado reinsertar gente. Sí he visto avances y las satisfacciones pueden ser mínimas, ¿no? En un trabajo terapéutico a veces no son muy visibles, ¿no? Y por lo regular
esperemos que a largo plazo algo del trabajo que se realizó de manera terapéutica con las víctimas tenga resultados favorables, ¿no? Sobre todo en la búsqueda de una vida digna, ¿no? Hay mucho agradecimiento por parte de ellas, ¿no? Tan solo una frase, una palabra que en ellas cambie el discurso, ¿no?, de anterior que tenían sobre sí mismas y el que puedan tener actualmente es muy satisfactorio, ¿no? Que puedan decir, quiero estudiar, quiero trabajar, me gustaría vivir en este país, ¿no? Porque incluso hubo víctimas que no eran mexicanas, ¿no? Y que digamos Guatemala, ¿no? Belice, donde las condiciones socioeconómicas son peores que México, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellas manifestaban este deseo, no quisiera vivir en tu país, ¿no? Quisiera vivir aquí, me gustaría quedarme aquí, porque hay gente diferente, ¿no? Entonces sí, también como que ellas detecten otro tipo de redes más positivas, más favorables para su reinserción, para su desarrollo personal, pues es muy satisfactorio. ¿Tendrías así como a la mano rápido algún caso de éxito que hayas identificado, que hayas conocido a la persona desde que fue o recién salida desde ser víctima de trata a que ya es una persona reinsertada socialmente son difíciles estos casos? ¿Se cuentan? Es difícil el seguimiento, ¿no? Primero por la confidencialidad del refugio, ¿no? Siempre se trata como de dar el tratamiento durante 3, 6 meses, dependiendo la situación legal de la persona. Y se trata de dar la mejor atención, ¿no? Entonces, uno puede ver el avance, ¿no? Que hay ahí en el centro, ¿no? Es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Con otras compañeras, trabajo social, las abogadas, ¿no? Los médicos, que están como tratando de poder impulsar, ¿no?, el proyecto de vida de esta chica. Y es difícil hacer una vez que egresen el seguimiento, ¿no? Primero perdemos la pista, ¿no? Y a lo mejor, no sé, fiscalía podría tener como ese dato. Sí creo que haya personas, ¿no?, que logren reinsertarse y tener una vida digna, ¿no? Pero, a ver, es que esto es bien importante porque yo creo que sí debe de haber alguien que le esté dando seguimiento, Sí, porque si no, ¿cómo puedes determinar que las acciones y las determinaciones o las políticas públicas que se están implementando están logrando su objetivo, ¿no? O entonces caeríamos como en simulación, ¿no? Te doy presupuesto para que les des terapia, para que tengan un tratamiento psicológico, pero finalmente se pierden estos recursos o... encontré muy poca información, ¿no? Digo, está bien hecha esta pregunta y es importante porque yo al momento de volver a buscar información acerca como de las personas que se han logrado integrar nuevamente a la sociedad, hay muy poca información, ¿no? Por lo regular siempre hay como cifras de cada dependencia trabaja con sus cifras, ¿no? Tantas cifras de víctimas de trata laboral, trata sexual, ¿no? Tráfico de órganos. De repente te puedes encontrar con otro documento que diga Sí. otras cifras, ¿no? Y por supuesto esta información sobre el éxito, ¿no?, entre comillas, de casos donde se haya podido reinsertar o reintegrarse alguna persona de manera digna, ¿no? Porque eso es lo que estamos buscando, que sea digno, ¿no? Claro. No que se reintegre con lo que sabe hacer, ¿no?, con lo que llegó en un refugio, sino que se transforme, ¿no?, esa parte Sí, de autoestima, de de autoestima, empoderamiento, además de capacitación de en trabajo, alguna sí, técnica o para que el pueda educativo, ¿no? ejercer, Ujú, ¿no?, ujú. otras actividades. Uy, es que entonces nos metemos en el tema de las secuelas de la trata, que no solo son directamente con la persona que fue Sí, víctima, claro, sino con la sociedad, ¿no? también. ¿Cuáles serían, por ejemplo, las secuelas directas así con la víctima? Dentro de las secuelas directas que podemos identificar las consecuencias físicas, ¿no? Que serían a lo mejor enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Muchas de ellas han sufrido o sufren. También abortos no consensuados, ¿no? No legales tampoco, ¿no? Insalubres. Insalubres. Trastornos gastrointestinales, ¿no?, por el estrés,
alguna otra enfermedad de la piel que pudiera aparecer, por ejemplo, en los jornaleros, ¿no? Ese tipo de secuelas físicas. Y por otro lado, las secuelas psicológicas, ¿no? Que fue cuando yo me puse a investigar y me enfoqué como más, ¿no? en conocer acerca. Y en ese sentido, bueno, pues podemos encontrar las que son desde un evento traumático, que derivan de un evento traumático, que es estrés postraumático, o síndrome de indefensión adquirida, ¿no? Que podrían ser como los más comunes que podría presentar una persona, pero de ahí habría que ver la comorbilidad de la persona, ¿no? Si ya anteriormente traía una secuela psicológica derivada de casa, del entorno, y con el trastorno por estrés postraumático, bueno, podría ser una situación muy complicada, ¿no? Muy compleja. Y ya habíamos hablado de eso, pero entonces, ¿tú crees en los casos de éxito? Seguramente existen las personas que logran salir de esa realidad. ¿Se contarán por montones o son casos muy aislados los que llegan a salir de esa realidad? Y no solo eso, sino los que no solo no salen, sino que incluso se vuelven victimarios, ¿no? Esperemos que haya muchos casos de éxito, ¿no? Te digo, perdemos la pista muchas veces incluso por rotación del personal, ¿no? O sea, dejas de trabajar en la institución, no sigues tampoco como el caso, ¿no? Sería como muy raro seguir un caso, pero esperemos que no se vuelva peor, ¿no? De lo que una vez que fue rescatada, que fue ingresada en un refugio. Sí existe la parte, por ahí hay un estudio incluso, no me acuerdo ahorita qué fecha, pero hay estudios en donde las víctimas fueron enganchadas, fueron captadas siendo menores de edad. Y justo cuando son rescatadas, reciben tratamiento y una vez que egresan, vuelven a regresar como a A los lugares, a reincidir. reincidir. Y en otros casos se ha detectado que ellas aprenden también cómo enganchar, cómo captar y cómo explotar. Entonces, ellas y ellos, ¿no? Se pueden volver, pues sí, con esta palabra victimarios, ¿no? También. Uh-huh. O sea que el gobierno, o sea, en la designación de presupuestos y en el diseño de políticas públicas, muy probablemente se lo está tomando como a broma, ¿no? No se tienen datos muy, muy precisos. No, digo, la ley de trata de personas, ¿no? Obligó, ¿no? a México a tomar medidas, ¿no? Con urgencia de la creación de refugios, de la creación de políticas públicas, de un observatorio de trata, de todo este tipo de programas que tenían como el fin la erradicación, ¿no? Pero una de las situaciones en las que se ha detectado es que trabajan cada quien por su parte, ¿no? Hay mucha división, ¿no? No hay una unificación, ¿no? De objetivos, de criterios. Es una cuestión que yo creo que también de egos, ¿no? A ver Sí, sí. qué institución Eso puede, ni se da en México. que puede sacar más, ¿no? Más datos, más cifras, ¿no? Sí se han maquillado cifras también. Puedes encontrar datos en una que no coinciden con otra. O sea, estudios que te digan que eso ni siquiera existe en México. Claro, ¿no? Y Otros informes. que los casos de éxito, ¿no? ¿Cómo ha servido la asignación de este presupuesto para tal programa, ¿no? Porque los casos de éxito Sí. se cuentan en miles, y a lo mejor quienes sean más realistas, ¿no? Y como tú nos digan que ni siquiera hay criterios como unificados, ¿no? No se está estudiando lo mismo, no se está investigando lo mismo, no se está trabajando sobre lo mismo en una sola dirección, con la suma de esfuerzos económicos, académicos, sociales, porque además creo que se tiene que hacer un trabajo de educación no solo con las víctimas directas, sino con la población en general. En general. Por ejemplo, ¿qué hay de las personas que consumen los cuerpos de las mujeres, no? Ok, es un tema muy importante, ¿no? Se dice que si no hubiera demanda, no existiría el fenómeno, ¿no? Entonces,
Yo creo que hay muy poca investigación y muy poca fiscalización también en ese sentido, ¿no? De si una persona que recurre a lugares donde existe la explotación sexual pudiera ser sancionado, ¿no? Creo que sería como muy, no sé, como a lo mejor hasta chistoso, hasta a lo mejor hasta, Sí, ¿no? Raro, porque finalmente, ¿no? Se buscaría que, como es una actividad con lucro, pues se cuidara al cliente, ¿no? Entonces, imagínate cuántos estarían encerrados, ¿no? sí. En ese sentido. Sí, lo que pasa es que con esta cultura que tenemos desde la infancia de hipersexualización de los cuerpos, de cosificación de los cuerpos, del consumo de los cuerpos, pues no llegamos a darnos cuenta de que estamos incurriendo no solo en una actividad negativa, ¿no? Que lucra o con los derechos que afecta derechos de terceras personas, sino que además es ilegal. O sea, que estamos incurriendo en una práctica ilegal, ¿no? Así En un delito. es un O delito. sea, muchos no nos damos cuenta de que lo que hacemos, pues es un delito, Así es. prácticamente, que no se persigue. Y fíjate que también se ha encontrado, ¿no? Haciendo como lectura en estos documentos que abordan la trata, se ha encontrado que, por ejemplo, en los bares, en los tables, en lugares donde se ofrecen servicios, ¿no? Sexuales, se han encontrado menores de edad. O sea, como hay adultos que lo ejercen, ¿no? De forma independiente, digamos, entre comillas, porque también es otro tema, pero sí existen también, pues, menores de edad, ¿no? Siendo explotadas en estos lugares, ¿no? Y como tú lo dices, lo vemos como muy normal, ¿no? Que una niña, ¿no? Pueda estar bailando, ¿no? En un bar, en un table, ¿no? O sea, Si no es como no nos, po- normal ni bueno en una sí, mujer adulta, pues imagínate un niño, ¿no? no nos preguntamos si esa persona realmente está ahí porque quiere estar ahí, porque tiene una decisión o Solo o consumimos solo consumir. cuál cosa, cuál objeto, ¿no? Así es. Y entonces, si las personas no nos damos cuenta que estamos incurriendo en un delito por falta de lo que quieras, de comunicación, de educación, lo que sea, ¿qué podemos hacer para no incurrir en estas prácticas, para no vulnerar los derechos de las personas? Porque, pues claro, es fácil cuando no estamos siendo vulnerados Ujú. nosotros, pero ¿cómo detectas cuando tú estás haciendo daño a otras personas? Me parece que la primera cosa que debemos hacer es no normalizar todo, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a adaptarnos y a normalizar todo, ¿no? Todo los nuevos estímulos que nos llegan, ¿no? Entonces, esta parte va en ese sentido a no normalizar que cualquier persona que esté inmersa en, en el ámbito sexual, ¿no? En el comercio sexual, está por su propia voluntad, ¿no? No juzgarlas, ¿no? No tener prejuicios hacia las personas. Eh, Siempre creo que estar dispuestos a conocer parte de su historia, ¿no? Porque yo creo que su historia nos puede decir mucho de estas personas. Eso sería como una primera parte. Contribuir, educarnos, mujeres y hombres, educarnos para tener más defensas, ¿no? Mejor protección o mejores factores protectores y no caer en redes de trata, ¿no? Cualquiera puede ser víctima, hombres y mujeres, eh, pero sí creo que hay una parte de vulnerabilidad más, ¿no? Que es hacia las niñas, hacia las mujeres con bajo nivel educativo, con pobreza extrema, ¿no? Con que han sufrido, que sufren violencia familiar. Híjole, pues entonces personas y autoridades tenemos una importante labor, ¿no? Pendiente. Sí, sí, sí. Tenemos mucho por hacer y hemos actuado muy poco, hemos normalizado, como dices. Y yo sé que a lo mejor esto, y me lo van a criticar, ¿no? El que no debes de maltratar a una mujer, no debes de cosificar a una mujer, no porque tengas tías, hijas, hermanas, madres, sino porque es una persona. A lo mejor en estas personas que no identifican de pronto que están haciendo daño a terceras personas, pues a lo mejor podría servir, ¿no? El cuestionarse si a mí me gustaría ver a mi hija de esa forma, con un señor como yo lo soy, a lo mejor estar
usando el cuerpo de una mujer, ¿no? Si me gustaría que a mi madre la trataran de esa forma. Si vemos un niñito, ¿no? De 5 años trabajando y tenemos hijos, a lo mejor si nos gustaría ver a nuestros hijos en el mismo contexto, en la misma situación, a lo mejor de esta forma pudiéramos darnos cuenta de que pues como no ser más estamos... empáticos con las situaciones, de eso como que me suena, ¿no? Como ser Sí, empáticos. sí. Creo que es un trabajo muy, muy, muy complicado, ¿no? No digo que no se pueda, sí se puede, pero sí, incluso, ¿no? En la comunidad de Tenancingo, ¿no? Que es muy Sí, nombrada, ¿no? Tlaxcala. Familias enteras, ¿no? Se dedican a la red, a la captación, al enganche, a la explotación, ¿no? Familias enteras amenazan, ¿no? Amedrentan, ¿no? A otras personas para someterlas dentro de la red de trata, ¿no? Entonces, podríamos pensar que es como complicado, ¿no? Decir es que ponte en el lugar, ¿no? Cuando es todo un contexto, ¿no? Cultural, social, ¿no? Histórico, que ha sucedido, ¿no? En algunos pueblos de México, en algunos lugares de México, ¿no? Y, y creo que más bien que sería como un trabajo, ¿no? Como más... Pero ¿cómo entras a estos lugares donde casi, ese es el modus vivendi de esa población casi casi? No recuerdo, veía un documental donde 5 de cada 10 personas ahí se relacionan directamente o indirectamente en lo laboral con esto, en lo laboral, ¿no? Sí. Entre comillas, con esta actividad. Entonces, híjole, ¿cómo entras a decirles que lo que están haciendo y lo que llevan décadas haciendo, Sí, pues no está a bien, ¿no? desestructurar, ¿no? Claro. Toda la parte, ¿no? Todo a la... Se puede, Se puede, claro que se sí. puede, ¿No? y se debe de hacer. La parte educativa, te vuelvo a comentar, es como muy fundamental, pero sobre todo que hay un apoyo también gubernamental, ¿no? De políticas Claro, públicas, porque ¿no? sí, porque es peligrosísimo meterte como Sí, activista, sí, por supuesto. le compete al Estado quien debe de destinar los recursos para la seguridad de las personas que, claro, se van a enfrentar contra, pues, estas mafias, ¿no? Tan arraigadas y porque además te encuentras que detrás de estas redes, pues hay personajes en la política, hay personajes en los gobiernos, ¿no? Entonces no es como que vaya un activista, defensor de derechos humanos contra estas mafias ya muy establecidas y muy bien estructuradas. Híjole, pues hay que hacer mucho y la recomendación es sí a las personas, pues que obviamente no consuman. Es que es un tema larguísimo, es un tema súper complejo, porque incluso no solo con el comercio sexual, ¿no? Por ejemplo, estos grandes supermercados que les compran tan barato a los campesinos, ¿no? Y que de alguna forma están legitimando, sustentando que estas prácticas de la pizca mal pagada, pues se sigan llevando a cabo con fines, pues obviamente de lucro, de que a ti te pago tu cubeta que trae como 4 kilos o no sé cuánto traiga una cubeta de jitomate, pero yo a ti, consumidor, te lo vendo en 20 pesos y es una ganga, Sí, ¿no? así es. Te lo compro en centavos y te lo vendo no sé cuántas veces más inflado a costa del sufrimiento, de la vulneración de derechos. Ay, qué fuerte, pero pues hay que actuar, ¿no? Cada persona debemos de trabajar, ¿no? En ese sentido, en nuestro contexto, primero, ¿no? En nuestro primer círculo, ¿no? Donde nos desenvolvemos y con ello empezar como a impactar otros espacios, ¿no? Y además tenemos la responsabilidad de informarnos, ¿no? Sí. ¿De dónde viene esa fruta? ¿De dónde viene esa niña? ¿De dónde salió este niño que está pidiendo dinero en la calle? ¿No? O sea, hay que formarnos, hay que ser responsables con lo que consumimos.
ya sea un producto o un cuerpo. Claro. Bueno, pues híjole, pues es una pena terminar el tema aquí porque indudablemente da para mucho más, pero pues el tiempo no nos lo permite. Y bueno, Fabi, como ya es tradición del programa, te voy a dar 15 conceptos y me contestas con lo primero que se te venga a la mente, intentando que sea una respuesta de una sola palabra. Trata. Delito. Derechos humanos. Una responsabilidad. Tolerancia. De todos. Víctima. Cualquier persona. Dignidad. Amor. Resiliencia. Posibilidad. Mujer. Poder. Machismo. Se va a caer. Masculinidad. Nuevas estructuras. Feminismo. Movimiento. Resistencia. Fuerza. Amor. Posibilidades también. Lucha. Energía. Sororidad. Hermandad. Prejuicio. Algo con el que debemos luchar. Y el pilón. Ay, sí. Es que siempre tenemos el pilón, Fabi. Empatía. Un trabajo personal. Ay, muchas gracias, Fabi. Qué bonitas respuestas, la verdad. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar? Bueno, que les quieras dejar, que nos quieras compartir. Algo que sientas que nos está faltando. Compártenos tus redes sociales. Ok, bueno, me gustaría que las personas pudiéramos ver como a las víctimas que han sufrido este tipo de delito, que dejáramos de verlos como compasión y como muy paternalistas, ¿no? Como dejar de cuidarlos a partir como desde esta vertiente, sino que lo que queremos lograr es que se reconozcan sus derechos y que ellos mismos logren autonomía, ¿no? Y una vida digna en la que todos debemos de acceder. Eso. Y bueno, pues mis redes sociales. Tengo un canal de YouTube que es para estudiantes. Échalo. Todos somos estudiantes en esta vida. Sí, así es. Fabiola Sac, lo pueden encontrar ahí. Y nada más. Sí, eso. Muchas gracias, Fabi. Es que justo ahorita que dijiste que vemos a las víctimas como con compasión, ¿no? Desde una figura muy paternalista, tendemos a revictimizar. Así es, ¿no? Así es. Eso justo veía en un diplomado de periodismo crítico que decíamos, a ver, no lo veas como que tú estás acá y ellos están acá, ¿no? Lo que se busca es que estemos hablando de una reinserción donde juntos vamos a estar como en el mismo nivel. Sí, entonces, a partir de ahí podemos pensar que una persona quiere lo que nosotros queremos, ¿no? Desde nuestra cosmovisión. Así es, ¿no? Y pensamos que, ella no tiene zapatos, necesita zapatos y le doy zapatos, pero justamente eso no es lo que ella quiere, ¿no? O sea, podríamos pensar que sí, pero si no escuchamos, si no valoramos esa parte, si no damos como pie al deseo, a los derechos que ella está exigiendo, pues no vamos a tener un buen trabajo, ¿no? Con las personas que lleguemos a tener este vínculo, ¿no? Este lazo. Y que nos involucremos más, ¿no? Sí. Con las personas, con la sociedad, con la gente en sí, que podemos tener no víctimas de trata, o sí, pero víctimas de violencia intrafamiliar, como nuestros vecinos en nuestra misma casa, y de pronto no somos empáticos ante la situación, invisibilizamos, normalizamos, ¿no? Hay que ver qué está pasando en mi contexto social, que eventualmente me va a llegar a mí, ¿no? Sí, así es. Que eventualmente me va a pegar a mí. Así es. Bueno, pues muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Y nos debes la segunda parte. Ay, sí. Cuídate mucho, Fabi. Nos estamos viendo en la siguiente. Ya no pongan ese de...